Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Hay un texto en Deuteronomio, el capítulo 5 y el verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Me llama mucho la atención estas primeras frases. Acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Somos muy olvidadizos. El ser humano es muy olvidadizo. Yo no sé, puede ser que haya excepciones, pero a quién no se nos olvida las cosas. Lo triste es que nos olvidemos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y pregunto, ¿por qué hay que acordarnos de la esclavitud? ¿Por qué hay que acordarnos de la esclavitud? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quiénes éramos antes de conocerle? ¿Quiénes éramos antes de haber entendido su palabra? ¿Y quiénes somos ahora? Vamos a pensar en esto esta mañana. Vamos a traer a nuestra memoria dónde estábamos, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Vez tras vez, Dios le recuerda a los hijos de Israel que se acuerden de dónde los sacó Él. Vez tras vez se lo repite en muchas partes. La palabra de Dios nos muestra que Dios vez tras vez les hace recordar, refrescar la mente para que se acuerden quiénes eran ellos en Egipto y quiénes son ahora. Que se acordaran que en Egipto eran unos esclavos. ¿Qué hacían ellos allá? En esclavitud. En esclavitud. Pero que el Eterno los había librado milagrosamente de esa esclavitud. Dios los había librado de allí. La experiencia que este pueblo tuvo en Egipto es algo muy importante en la memoria del pueblo de Israel. Ellos no pueden olvidar hoy en día que sus padres, sus antepasados, fueron esclavos en Egipto y que milagrosamente el Todopoderoso los sacó de allí. Fue un tiempo muy largo. Un tiempo muy largo de esclavitud. Fueron 400 años. Miremoslo en Éxodo 1, del verso 5 al 14. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ya la generación de Jacob, de José en Egipto, había terminado, ya había pasado. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dieron un crecimiento
grandísimo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Esto es importante que lo entendamos. Que no conocía a José, que no conoció a José. Sabía quién era él. Este nuevo faraón no sabía quién fue José, ni quién fue Jacob. No tenía ni idea. Entonces, dice el verso 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dijo Faraón. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida en dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Pero mire, leí esta porción de la Biblia para que tomemos en cuenta de la esclavitud. Ya cuando llegó un nuevo faraón, había pasado ya la generación de José. No sabía quién había sido José, no sabía quién había sido Jacob, no sabía que José había sido primer ministro en Egipto. Y ya comenzó otra etapa de la vida para el pueblo de Israel, que duró 400 años de esclavitud. Si bien es cierto que fueron esclavos de Faraón, y el Eterno los liberó para que fueran su pueblo y para que les sirvieran. Y esto es importante, que yo quiero llamar la atención a mis hermanos esta mañana. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos sacó de la esclavitud? ¿Para qué nos llamó? Esa obra que Él hizo con cada uno de nosotros, ¿para qué? Al pueblo de Israel lo liberó para que fuera su pueblo y le sirvieran. No como esclavos, sino con amor como al Dios único y verdadero. Antes servían obligados por Faraón. Ahora Dios los liberó para que les sirvan voluntariamente. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que le sirvamos voluntariamente. Usted no está en la iglesia porque fue obligado. Nadie lo obligó. Dios no lo obligó. El Señor Jesucristo no lo obligó. Ningún pastor obliga a nadie. Nosotros tenemos la misión de predicar, de llegar a los hombres, al corazón, a la mente de las personas con el evangelio, para que ellos, entendiendo, crean y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Pero nadie obliga a nadie. En el Señor no es, allá era obligación. Eran obligados. Eran esclavos. Pero cuando el Señor nos sacó a nosotros de la esclavitud, Él no ha hecho obligación para que nosotros ni le sigamos ni le sirvamos de mala voluntad.
Por eso Dios vive recordándonos. Yo tomo las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Acuérdense quién soy yo. Y eso se lo repitió muchas veces, en muchas porciones de la Biblia, en muchas partes bíblicas. Acuérdense que yo soy tu Dios. Acuérdense que ustedes eran esclavos. Acuérdense que Faraón los esclavizó por 400 años. Acuérdense que yo los liberé de allí por medio de mi siervo Moisés. Acuérdense. Se lo repite varias veces. Varias veces se lo repite. Entonces Dios vive recordándoles de dónde los sacó el Eterno. Les invito a mirar el Salmo 105, versos 4 y 5. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ve. Y está diciendo, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo. Acordémonos bien que nosotros somos descendencia de Abraham. Somos linaje de Abraham por la fe. Que nosotros somos salvos por la fe. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Porque Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida del pacto que hizo con su pueblo. Nunca. Nosotros sí nos olvidamos. Nos olvidamos del pacto de Él con nosotros. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decretos, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de reino de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Fíjense, Él no se olvida del pacto con nosotros. Nosotros sí nos olvidamos de la obra de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Cuando estábamos en esclavitud. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que recordar, traer a nuestra memoria lo que Dios ha hecho con nosotros, que no nos olvidemos. El Señor Jesús nos recuerda para que nos acordemos de la mujer de Lot. Eso está en
San Lucas 17:32. Él dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Eso lo sabemos bien. Cuando los ángeles de parte de Dios fueron a sacar a Lot, a su esposa, a sus hijos, para que no fueran a perecer con todos los de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y los puso fuera de la ciudad, y los ángeles le dijeron, mira, sigue el camino recto, vayan, pongan sus ojos frente, no miren para los lados. Cuando comiencen los rayos, las centellas a sonar, no miren para atrás, nada. Pero hermanos, bueno, la curiosidad de las mujeres, y no tanto la curiosidad, sino yo pienso que el corazón materno, porque seguro allí estaban esas mujeres con que ella se reunía todas las tardes a tejer, a hablar, todo esto. Seguro que allí quedaron hijos. No todos salieron, la Biblia no lo dice, pero Lot tenía una familia. No quisieron salir. Él salió con la esposa y con las 2 hijas. Y entonces cuando los ángeles le dijeron, vuele, corre, huye, salven su vida, no miren atrás, escuchen lo que escuchen, no miren atrás. Y cuando comenzó la quema, digo yo, a caer los rayos, las centellas, los truenos sobre estas ciudades, comenzó el incendio. Ella no soportó tal vez el corazón materno. Hizo que volviera a mirar atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y Jesús está diciéndole a la gente, acuérdense de la mujer de Lot, lo que le pasó. Por olvidarse, por no tener en cuenta la recomendación, por olvidarse de lo que los ángeles le digo, porque ignoró la recomendación y quedó convertido en estatua de sal. Y muchos de nosotros, ¿cómo vamos a perder la salvación? Porque nos olvidamos quién es Dios y de dónde nos sacó Él. Por favor. Es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Librarnos de la condenación a través de su Santo Hijo Jesús. Es exactamente lo que Dios en su misericordia ha hecho con nosotros. Sacarnos de la esclavitud del mundo. Es decir, del medio que nos rodea, el medio pecaminoso, malvado y malo. Sacarnos de la esclavitud de Satanás. Satanás nos tenía atados. Bueno, a muchos los tenía atados a las cantinas, en sus borracheras. A otros estaban atados al adulterio, otros a la fornicación, otros a la idolatría, otros a la brujería, a la hechicería, al santerismo, con problemas fuera de orden de lo que Dios había establecido, como el homosexualismo, el lesbianismo, etc. Y tanto pecado, los homicidios, la violencia. ¿Cuántos estaban en ese camino miserable, perdidos, esclavos, atados por Satanás al mundo? Él nos libertó del pecado. Nos sacó de condenación del pecado. En San Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que vive en adulterio, en fornicación, en hechicería, en homicidio, en violencia, etcétera, etcétera, son esclavos de ello. Están atados a hacer el mal. Y la Biblia dice, y no pueden dormir porque están planeando el mal que van a hacer al otro día, así dice la Escritura.
Y aquí dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. Y en Romanos 6, el verso 12 hasta el 18, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. Libertados del pecado. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, para que ahora le sirvamos voluntariamente. Dios no está obligando a nadie, ni obliga a nadie. Él quiere que cada uno reconozca que ha sido la misericordia de Él con nosotros, que nos ha sacado de la esclavitud del mundo, del pecado y del diablo, para que le sirvamos con voluntad y amor. El llamado de Dios es: acuérdense de dónde los sacó Dios. Acordémonos de dónde nos sacó Dios y cómo nos sacó. Porque la Biblia dice que Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud de la manera más milagrosa. Milagrosamente lo sacó Dios. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, un milagro. Un milagro, sacándonos de donde estábamos, liberándonos, hermano, cambiando nuestro ser, la concupiscencia que había en nosotros, pecaminosa y sucia y mundana. Milagrosamente ha habido un cambio y un lavamiento a través de la sangre del Hijo de Dios, el cual puso su vida por nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Y cómo nos sacó? ¿Y para qué nos sacó de allá? ¿Para qué? El Salmo 105, verso 4 y 5. Ya lo leímos, pero si quiere lo volvemos a leer. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él está diciendo, acuérdense, que el Señor nos sacó milagrosamente, con su poder, con un prodigio, lo que Él hizo con nosotros. Algo que ya no tenía remedio. Para Dios no hay nada imposible. Porque estoy seguro que si nos acordamos de dónde nos sacó Dios, unos más que otros, pero al fin y al cabo pecado. Al fin y al cabo esclavos, servidores del diablo, del mundo, del pecado y de la maldad. Al fin y al cabo, unos más que otros, pero al fin y al cabo pecado. Entonces dice, si nos acordamos,
de dónde nos sacó el Señor. Escuchen, hermanos amados, si nos acordamos, seguro que nos llenaremos de mucha gratitud y alabanza. De mucha gratitud. Seremos personas agradecidas todos los días con Dios, porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el ejército liberó a un poco de personas secuestradas aquí en nuestro país, en Colombia? 15 personas en aquella famosa operación Jaque. ¿Se acuerdan? Y cómo el ejército fue con astucia y convenció a esa gente y se subieron al helicóptero, un helicóptero grande, fuerte, poderoso. Cuando estaban en el helicóptero, una vez adentro, que el helicóptero alzó vuelo, estaba la gente, los secuestrados, angustiados y preocupados. Y ahora esta gente, ¿para dónde nos lleva? ¿Qué van a hacer con nosotros? Pero cuando ya el helicóptero alzó vuelo, que había ya despegado bien, el comandante les dijo: señores, les informamos que somos del Ejército Nacional y hemos venido para liberarlos. Están liberados del secuestro de los enemigos. El júbilo fue espantoso. La alegría, los abrazos, las lágrimas, la gritería que hubo allí, que casi hacen caer el helicóptero de la alegría tan tremenda. Acaban de recibir la noticia que el ejército los había liberado. Hermanos, lo que yo quiero decir con esto es que allí hubo un agradecimiento grande, en ese momento por lo menos. Júbilo, alegría, abrazos con el ejército por lo que acababan de hacer con ellos. ¿Cómo es que nosotros nos libera el Señor y no le hallamos la importancia que debemos de darle? Si no hubiera sido por un Dios tan bueno con nosotros, si Él no hubiera sido movido a misericordia, que entregó a su propio Hijo, lo entregó a su propio Hijo para que viniera y pagara el precio de nuestro rescate y nos sacara de donde estábamos, y de esa manera libertarnos de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del mundo. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice que no es posible? Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Porque el don de Dios es vida eterna. Gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pablo dice: es imposible.
Todos los que hemos conocido al Señor, los que el Señor tuvo misericordia, los que la obra de Cristo Jesús en el Calvario nos alcanzó, los que somos lavados en la sangre de Cristo, fuimos liberados del pecado del mundo y de Satanás y de la misma muerte eterna, el Señor nos libró. ¿Y cómo es posible que recaen? Dice Pablo. ¿Cómo es posible que recaen? Es mejor obedecer con gratitud y con amor. ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no ser agradecidos con el Señor Jesucristo, que ofrendó su vida hasta la muerte, al vituperio, al azote, al bofetón, a la burla, a las risas burlonas, a la cruz clavado y fui hasta la tumba? Todo esto que hizo por usted y por mí. ¿Y cómo es posible que vamos a volver atrás? Vamos a recaer otra vez, a volver a donde éramos antes. Es mejor obedecer con gratitud y con amor que ser obligados y con temor. Recordemos que la Biblia manda a ser agradecidos. Agradecidos por la obra que Dios ha hecho con nosotros. Y todos aquellos que vuelven atrás, es lo que se cumple en la Biblia en Proverbios 26:11. ¿Qué dice allí? De los que vuelven atrás, después de haber sido liberados, después de haber alcanzado la misericordia de Dios, después de haber sido lavados, y vuelven al mundo, vuelven al pecado. Dice la palabra de Dios, aquellos son como el perro que vuelve a su vómito. ¿Qué hace el perro? Va y se llena, queda tan lleno que va y busca un lugar y vomita. Y da vueltas y al cabo de las horas tiene hambre y se acuerda que vomitó y va y busca el vómito y se lo traga. Y la Biblia dice que así es aquella persona desagradecida que no permanece en el Señor después que ha alcanzado la misericordia y el amor de Dios a través de su Santo Hijo Jesús. Y vuelven, dice, como el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. La Biblia manda a ser agradecidos. Repito, acordémonos de dónde nos sacó el Señor y seamos agradecidos. ¿Cómo es posible que un hombre, que una mujer, que vuelvan al adulterio, vuelvan a la fornicación, vuelvan a la brujería, vuelvan a la violencia, vuelvan al mundo de pecado, diciéndole al diablo que los ate otra vez porque no quieren seguir sirviéndole al Señor de corazón y con amor? En Efesios 6, versos 6 y 7, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad. ¿Está claro? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. En Colosenses, el capítulo 3, versos 22 y 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Aleluya. Porque a Cristo el Señor servís. Es mejor servir voluntariamente y con amor al Señor de todo corazón que ser obligados por el diablo mismo que nos ata y caen como las aves que caen en la red del cazador. Hay un llamado muy importante para ustedes, jóvenes. Hay un llamado muy importante y Dios se dirige directamente a ustedes, jóvenes. Búsquenlo en Eclesiastés, el capítulo 11, los versos 9 en adelante. Adolescentes, escúchenme lo que Dios les está diciendo a ustedes esta mañana. Escuchen bien. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Como quien dice, si quiere, haga lo que le dé la gana. Hagan todo lo que quieren. Son desenfrenados, no aceptan consejo del pastor, no aceptan el consejo de los padres. Son anticuados, ahora todo es nuevo. Pero escuchen lo que Dios le está diciendo a usted. Así como se lo dijo al pueblo de Israel. Acuérdense quién es su Dios. Acuérdense de dónde lo saqué. Acuérdense quién eran ustedes en Egipto. Alégrate, joven, en tu corazón y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No esté tan contento haciendo todo lo que le dé la gana. Porque va a venir un juicio para usted. Porque ha oído la palabra. Porque Dios lo ha sacado de la esclavitud. Porque el Señor quiere bendiciones para usted. Una vida eterna. Adolescentes y jóvenes. Dios los ama a ustedes. Dios nos ama a todos. Los ama a ustedes. Vea. Haga lo que quiera. Pero sobre todo lo que haga te juzgará Dios. Verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Y viene lo duro también. El capítulo 12. Acuérdate de tu Creador. Oiga. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate del que te formó, el que te hizo, el que te creó con un propósito, como escuchábamos en la predicación de nuestro hermano Jorge Blanco el pasado domingo. Todo tiene un propósito. Acuérdate que el propósito de Dios con usted, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con todos nosotros, fue con un propósito. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sírvale al Señor ahora que tiene fuerzas. Sírvale al Señor ahora que puedes hacerlo.
Llegará el momento, como dice, lea el resto de capítulo para que ustedes sepan. No lo voy a leer, el tiempo se me acabó. Pero léanlo ustedes. Acuérdense ahora que son jóvenes, porque van a venir sobre ustedes días malos. Se les va a acabar el apetito. Los ojos se van a oscurecer. La columna se va a romper. Ya la cabeza no le funcionará lo mismo. El almendro se le va a florecer, se le va a volver su cabellito blanco como lo tenemos muchos. Yo me acuerdo, hermanos, cuando tenía unos 17, 18 años, que desde la carrera 16 con calle 42, comenzamos los cultos en Campo Hermoso en la parte baja. No habían bombillos en la calle 45 del Parque Romero para abajo. Todo era oscuro hasta que llegaba uno a Campo Hermoso. Pero allí iba, con un acordeón pesada al hombro, con mi Biblia y con mi himnario. A veces me acompañaban otros, pero muchas veces tuve que hacerlo solo. Pasar un cementerio, pasar 2 cementerios, pasar 3 cementerios, pasar un instituto psiquiátrico, pasar la cárcel modelo, pasar otro cementerio, y todo esto allí terrorífico, sin luz y en oscuridad. Pero no me importó, ni nunca sentí temor ni nada. Tenía fuerzas para hacerlo y yo lo hacía. Muchas veces son montañas tuve que caminar, por campos, por veredas, por lugares, llevando el evangelio. Hoy no tengo remordimiento de nada, porque si bien es cierto, hoy no puedo hacer lo mismo que aquellos años. He servido al Señor desde mi juventud. Desde mis 14 años le he servido de corazón. A mí no me remuerde mi conciencia que tal vez me di una borrachera o estaba en un teatro o me importaba el baile primero o la modita del peinado de hoy en día y del peluqueadito y la ropita. A mí no me importaba eso. Lo que me importaba es estar agradecido por ese pantalón, esa camisa que Dios me daba en medio de mi pobreza para llevar el evangelio a tantas partes. Hágalo, le recomiendo que lo haga. Entregue su vida ahora que tiene fuerzas. Entregue su vida al Señor y sírvale de corazón. Evangelice, compártale a sus amiguitos que el Señor Jesucristo lo ha liberado del mundo, del pecado y de Satanás. Y todos démosle la gloria a Dios por la obra que Él hizo con nosotros, por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Démosle las gracias, vivamos para Él, sigámosle a Él, vivamos para Él y confiemos en Él todos los días de nuestra vida, porque Él cuida de nosotros, y estemos agradecidos porque Él aparecerá de un momento a otro y levantará a aquellos que han sido fieles, que nunca volvieron atrás, que no pusieron sus ojos en las cosas del mundo y de la vanidad del mundo, sino que hemos puesto nuestros ojos en el Altísimo y Soberano y en su Hijo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias por escucharme. Bendiciones.